El Hospital Médica Campestre le da la bienvenida a su serie de webinars Salud y Felicidad. El día de hoy, nuestro moderador será el doctor Guillermo Ramírez Núñez, director médico del Hospital Médica Campestre. El doctor Ramírez es licenciado médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, máster en cuidados paliativos por la Universidad de Barcelona, maestro en administración y gestión de servicio de salud por la Universidad Cuauhtémoc, aspirante a doctor en administración por la Universidad IEXPRO. Bienvenidos, comenzamos nuestro webinar. Muy bien, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias a Médica Campestre, al doctor Guillermo Rodríguez por la invitación. Y como es un tema que vamos a hablar sobre el COVID, iniciamos con medidas preventivas como la mascarilla. Y me voy a permitir a retirármela. Ya, dado que estamos aquí en una zona aislada. Muy buenas tardes. Bueno, pues nos vamos a retirar la mascarilla. Nosotros nos encontramos en un espacio privado, tanto el doctor como su servidor, pero recordemos la importancia de utilizar la mascarilla, así como el uso de los cubrebocas. Bueno, sean bienvenidos a esta serie de webinar de la serie Salud y Felicidad, presentada por el Hospital Médica Campestre. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y de gran interés, como son los cuidados durante el embarazo y la llegada del bebé en esta época del COVID-19. Continuando con la serie programada de COVID, pues es importante que no olvidemos a las personas que se encuentran en un proceso de embarazo y que están pronto a llegar a dar a luz a sus pequeños. El día de hoy contamos con la participación del doctor Marcos Vargas Maciel, médico del staff del Hospital Médica Campestre. Vamos a hablar un poco del doctor. El doctor es egresado como médico cirujano de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es ginecobstetra por el Hospital Central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Realizó biología de la reproducción humana con certificación en adiestramiento en técnicas de reproducción asistida, laparoscópica e histeroscopía. Trabajó también y se formó en el Instituto de Ciencias en Reproducción Humana, Vida en León. Es recertificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Es recertificado en Biología de la Reproducción Humana. Ha sido coordinador en el Comité de Enseñanza del Colegio de Ginecología y Obstetricia de León, Guanajuato. Tiene un diploma por parte de la Asociación Mexicana de la Medicina de la Reproducción, AC, y actualmente es médico ginecobstetra y biología de la reproducción humana en el Hospital Médica Campestre. Doctor, sea usted bienvenido a este webinar. El espacio es tuyo. Estamos para escucharlo. Muchas gracias por asistir. La conexión de la computadora donde actualmente el doctor está transmitiendo tiene un poco de problemas, entonces les pido un poco de tiempo, por favor, y de paciencia. Si de momento alguien tiene alguna pregunta con respecto a los cuidados que debe de llevar durante el proceso del embarazo y cómo prepararse para la llegada de su bebé, ya sea llegar al hospital o los cuidados que debe de tener durante todo este proceso, con todo gusto lo puede ir realizando en el apartado de chat donde están las preguntas. A lo largo de la presentación se irán contestando cada una de ellas y al final el doctor pues, nos hará favor de contestar en vivo. Doctor, ¿ya se escucha un poco mejor? Bien, así es, así podemos continuar con esta doctor, charla. ¿Me escucha? Sí, claro, adelante. Adelante. Bueno, continuamos entonces con la charla. Comentamos que debemos encontrar a la mujer con un adecuado peso, incluso previo al embarazo, en el cual para esto podemos vigilar a la paciente sabiendo el índice de masa corporal. El índice de masa corporal lo vamos a encontrar, lo podemos detectar entre el peso y la talla al cuadrado. Hacemos una división. El índice de masa corporal, que es de 20 a 25, vamos a ver que la mujer se va a mantener en esos rangos adecuados de peso. Ya un sobrepeso es cuando el índice de masa corporal es mayor de 25 a 30 y obesidad mayor de 30. ¿Sí? Entonces la mujer embarazada en promedio va a aumentar de peso entre 9 a 12 kilos. Pero si tiene sobrepeso o obesidad, va a incrementar menos kilos, ¿sí? Cada mes. Entonces,
Esto nos va a permitir evitar enfermedades como diabetes gestacional, hipertensión, y en el caso que llegase a tener un contagio de COVID, pues va a ser menos severo esta infección. Entonces debemos consumir en proporción de un 50 a 55% los carbohidratos y de 30 a 35% las grasas, de 15 a 20% las proteínas, esto en su alimentación. Bien, además de una adecuada alimentación, la mujer embarazada debe tener complementos. El ácido fólico es una vitamina muy importante, no nada más durante el inicio del embarazo, sino todo el embarazo, y debe tener una cantidad adecuada, 4 miligramos hacia arriba, 4 o 5 miligramos es lo ideal. Aquí en México, en la población, existen estudios en el cual la población, hasta un 40% de la población puede tener una deficiencia en el metabolismo de este ácido fólico y por consiguiente requiere más requerimientos. Hay presentaciones de ácido fólico de 400 microgramos. Eso no es adecuado. Entonces, recuerden, 4 o 5 miligramos y todo el embarazo, no nada más en el primer trimestre. Bien, calcio y vitamina D es necesario. Otras vitaminas que contengan suplementos de hierro, omega 3, nos va a permitir que la mujer embarazada lleve adecuadamente su embarazo. Una vez que se sabe que está embarazada, debe acudir a una consulta ginecológica. Se detecta el embarazo y en la consulta se van a investigar antecedentes de riesgo y el estado actual del embarazo, así como también se le inician tener algunos análisis para saber que no tenga anemia, como biometría hemática. El tipo sanguíneo es muy importante en la mujer embarazada, la glucosa, detectar algunas enfermedades de tipo infecciosas como SIDA, sífilis, entre otras, y exámenes general de orina, urocultivo, son muy importantes porque son infecciones frecuentes que ocurren en el embarazo. Bien, y pasamos a saber qué es el COVID. Bueno, el COVID es una enfermedad que lo ocasiona el virus SARS-CoV-2. Este virus estructuralmente, lo vemos aquí, tiene forma de corona, por eso se llama coronavirus, y está compuesto por RNA, ácido ribonucleico, y que alrededor tiene glicoproteínas en forma, todo eso es en forma de corona. Bien. Aquí vemos esa estructura de RNA con sus glicoproteínas alrededor. Bien, el coronavirus SARS-CoV-2 lleva su nombre porque quiere decir síndrome agudo respiratorio severo, y es un virus que apareció en China, después se extendió a todos los continentes del mundo provocando pandemia. Actualmente en Europa y en América, aquí en México, son unos de los lugares más afectados. Y la enfermedad que ocasiona este virus se llama COVID-19. Y esta enfermedad ocasiona tos seca, fiebre, dolor de cabeza, dolor o ardor de garganta, ojos rojos, que se manifiesta como una conjuntivitis, dolor en músculos o articulaciones, diarrea. Y los casos más graves tienen dificultad para respirar o falta de aire en los pulmones. Bien, este virus se transmite principalmente por la saliva, toser, al destornudar, y vemos que de alguna manera un portador de COVID que no usa cubrebocas, pues va a tener un porcentaje de contagio aún con una persona que use cubrebocas.
hasta un 90%, ¿sí? Simplemente por no usar cubrebocas la persona que es portadora. Pero si el portador del COVID usa cubrebocas y otra persona no usa, va a tener un 5% de posibilidades de contagio. Si los dos, tanto el portador como la otra persona usan cubrebocas, va a tener un 1.5% de contagio. Ustedes ven la diferencia de 90% si no se usa cubrebocas a un 1.5%. Es enorme la diferencia. De ahí que es muy importante usar esta medida preventiva. Otras medidas preventivas, vamos a tener un aislamiento, ya sea en casa, mantener ese distanciamiento social en lugares públicos entre 1.5 a 2 metros de distancia, lavarse las manos constantemente con agua y jabón, y también con gel, se puede emplear gel con alcohol. Cuando se tose y se destornuda, cubrirse con el codo adicionalmente a la mascarilla. Y si hay algún síntoma, habrá que ponerse en contacto al centro de salud o hospital para que de alguna manera sea atendido. Bien, este esquema que les vamos a pasar aquí es muy importante para entender la enfermedad. Son las fases de la enfermedad. Y vemos que los días de contagio de la enfermedad dura 25 días, ¿sí? No son 2 semanas ni 14 días, son 25 días los días que puede ser contagioso. Y para detectar esta enfermedad existen pruebas. Una de ellas es la PCR, que se llama reacción en cadena de polimerasa. Y esta prueba, que se realiza mediante la obtención de una muestra de la nariz, de las fosas nasales, de la nasofaringe y de la orofaringe, se va a obtener mediante un hisopo. Y esta puede ser positiva desde el primer día hasta el día 25, ¿sí? Las otras pruebas se llaman serológicas porque se obtienen de la sangre. Hay dos que se llama la IgM. La IgM va a ser positiva a partir del final de la primera semana, ¿sí? Va a ser apenas positiva. Los primeros días sale negativa. Y esta prueba va a detectar anticuerpos que el cuerpo va a producir contra la enfermedad y nos habla de una memoria reciente. O sea, quiere decir que si la IgM es positiva es que la enfermedad está activa. Después se va a hacer negativa, ya no va a aparecer a partir del día 19 en adelante. La otra prueba serológica es la IgG. La IgG son anticuerpos que va a producir el cuerpo humano contra la enfermedad y va a ser positiva a partir del final de la segunda semana y se va a mantener constantemente sin desaparecer posteriormente, ¿sí? Entonces, pruebas serológicas al inicio de la enfermedad a nivel contagioso, pues van a salir negativos, ¿sí? Entonces, eso es muy importante considerarlo. Bien. Las fases de la enfermedad COVID-19, uno es el estadio 1, en el cual es cuando hay una actividad viral y se encuentran síntomas leves. Esos síntomas leves como la falta de la captación del olor o del gusto, fiebre de 38 o mayor grados centígrados, tos seca, comúnmente la tos es seca, y puede haber algunos síntomas intestinales como diarrea. Posteriormente, en la fase pulmonar, ya el virus está a nivel de los pulmones y se puede presentar lo que es la disnea, que es la falta de aire. La frecuencia respiratoria puede incrementar 30 respiraciones o más por minuto
Y si se mide la saturación de oxígeno mediante un oxímetro de pulso en el dedo, se pueden obtener saturaciones de oxígeno por abajo de 90%. En el estadio 3 existe ya una respuesta inflamatoria severa. Esta respuesta inflamatoria llamada tormenta de citoquinas, que es la liberación de ciertas sustancias del cuerpo inflamatorias, y en el cual va a ocurrir lo que se llama el síndrome respiratorio de insuficiencia respiratoria aguda, y también puede haber una sepsis, que es una infección generalizada a nivel de todo el cuerpo. La presión puede descender, puede haber lesiones, el funcionamiento del riñón, puede haber una insuficiencia del riñón, una insuficiencia cardíaca del corazón. Entonces puede haber una falla orgánica de diferentes órganos. Bien, la Federación Mexicana de Ginecología y Obstetricia emite un documento en el cual este documento del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia y de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, este documento nos permite evaluar y manejar ambulatoriamente a las pacientes embarazadas con sospecha o confirmación del coronavirus. Entonces, esto es lo que vamos a hablar enseguida. Si de alguna manera la paciente embarazada tiene fiebre de 38 o más de temperatura y tiene además otro síntoma como la tos, dificultad respiratoria, falta de aire, diarrea, escalofríos, temblores, dolor muscular, dolor de cabeza, de garganta, pérdida de gusto o olfato o conjuntivitis. Bien, si es positivo, vamos a tomarlo en cuenta. Si es negativo estos síntomas, pues va a pasar a cuidado prenatal de rutina, su consulta de rutina. Si en el caso, para determinar la gravedad, en el caso que haya positivo estos síntomas, vamos a hacer algunas preguntas. ¿Tiene dificultad para respirar o le falta el aire? ¿Tiene dificultad para dar una oración o necesita detenerse para recobrar el aliento al caminar por la habitación? La paciente tose sangre, tiene dolor o presión en el pecho reciente, además de dolor al toser, es incapaz de retener líquidos, muestra signo de deshidratación o mareos cuando está de pie, y responde menos de lo normal o se torna confusa. Si es positivo, pues bueno, vamos a pasarla urgentemente. Si es no, vamos a ahondar algunas situaciones clínicas de riesgo, y sí, vamos a preguntarles si ha habido antecedentes de hipertensión, diabetes, asma, SIDA, enfermedades del hígado, enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades del intestino, enfermedades renales, enfermedades de la sangre como anemia, y si está usando algunos medicamentos que disminuyen las defensas, si hay algún problema obstétrico como placenta previa, antecedentes de abortos, partos prematuros, y si tiene alguna incapacidad de su autocuidado. Ya son factores, todos estos factores pueden ser un factor de riesgo. Si la respuesta es sí, pasamos urgentemente. Si la respuesta es no, pues vamos a considerar esas respuestas negativas, que no las tiene, de un riesgo bajo. Entonces, esta paciente podemos enviarla con esos síntomas leves a su casa, que incluya una hidratación adecuada, que tome abundantes líquidos, que tenga reposo. Podemos controlar la fiebre o el dolor con paracetamol. En el caso que la tos se torne productiva, eso es que tenga expectoración, porque comúnmente es una tos seca, pero si se agrega alguna bacteria, pues puede producir expectoración, podemos darle algún expectorante
y estar en contacto médico a base de llamadas o videoconferencias, y debemos estar monitorizando el desarrollo de nuevos síntomas. En el caso de que se presente un síntoma mayor, pues vamos a volver a preguntar todo esto y de alguna manera volvemos a evaluarla. Vamos a encargarle que esté pendiente de datos de alarma. Si tiene presión menor a 90-60, en el cual se puede tomar en casa, si esa presión va bajando, pues bueno, hay que estar en contacto. Si la frecuencia respiratoria es igual o mayor a 30 respiraciones por minuto, si la oximetría de pulso muestra una saturación de menos de 90 o menos por ciento de saturación, pues bueno, también es un de alarma. Bien, en el caso de riesgo elevado, como les comentaba, va a pasar inmediatamente a urgencias y esta paciente debe hospitalizarse y va a estar hospitalizada aislada. También se debe de notificar epidemiológicamente, pues para evitar que haya una propagación de la infección a otros pacientes o a trabajadores de la salud en el mismo hospital. Y pues bueno, hay que seguir protocolos para el control de infecciones, incluido el equipo de protección personal. Bien, el riesgo moderado es muy semejante al riesgo elevado. Sin embargo, en el riesgo moderado es la atención inmediata ya de alguna manera en el hospital, pero en donde se va a llevar a cabo algunos estudios de extensión más profundos, en el cual la paciente también va a estar aislada y se va a valorar si hay algún compromiso respiratorio en el cual se van a hacer estos exámenes, radiografías se solicitan en su momento con alguna protección de su abdomen, con algún mandil de plomo para la mujer embarazada y si se requiere algún otro estudio como una tomografía, pues también se protege. En el caso de una resonancia, de alguna manera, esa no requiere alguna protección adicional. Ya se va a valorar en cada caso. Se van a ahondar a estudios más específicos para investigar los problemas que causa el COVID, tanto de sangre, se piden algunos otros estudios como el electrocardiograma. Y bien, esas mujeres de bajo riesgo, las que podemos manejar en casa, pues bueno, parte de esto, las indicaciones que habíamos comentado, si requieren algún antibiótico específico, si se agrega alguna bacteria, también lo podemos dar. Podemos emplear lo que es la dexametasona o la betametasona como inductor de madurez pulmonar para el bebé entre la semana 28 a la semana 34. Sabemos que el COVID puede dar embarazos con partos prematuros. Por esa situación podemos emplear estos esteroides. En cuestión antiviral, no hay un antiviral específico hasta este momento. Sin embargo, el oseltamivir se ha empleado para tratar influenza. Hay que recordar que estas pacientes, alguna pudiera también tener algún síntoma y que pudiera ser influenza. Entonces, de ahí de que se puede administrar, ya sea terapéuticamente o profilácticamente para influenza en estos casos, pues eso se está documentado. Se va a vigilar los movimientos fetales, si no hay contracciones, si no rompe la fuente y que haya salido del líquido. Existen una gran cantidad de medicamentos que han surgido para el COVID. Sin embargo, ninguno está específico y ha mostrado tener un resultado favorable. Por eso es que existen muchos y se han empleado desde desparasitantes como la ivermectina, como la nitazosanida. Estos desparasitantes han visto que han tenido una disminución
del tiempo o de la severidad, pero es para población general. La mujer embarazada no puede usar desparasitantes, está contraindicado. Entonces, de alguna manera, otros antibióticos también, como la acitromicina, que se emplea en población general, en la embarazada no se emplea. Se pueden usar otros antibióticos si hay alguna bacteria agregada a esta infección viral. Y así, los esteroides, como comentamos, pues pueden emplearse. Cada paciente se va a tratar especialmente dependiendo lo que vaya requiriendo. ¿Qué hacemos en la consulta? De una manera preventiva, pues usamos tanto la paciente como el médico el uso de cubrebocas. Se usa en consultorio, pues lo que son las sábanas desechables entre cada paciente, pues se hace un aseo de las superficies y para vigilancia de la paciente y del bebé, pues bueno, se evalúa con ultrasonido, con registro cardiotocográfico para ver el bienestar fetal, así como la toma de su presión y el uso de la saturación de oxígeno con un pulso, con un oxímetro de pulso. Es una atención que abarca a varios especialistas a la mujer embarazada, en el cual desde ginecólogos, anestesiólogos, pediatras, médicos, ayudantes y enfermeras, en el caso que se requiera un internista, neumólogos o cirujanos, lo vamos a emplear en caso que al momento que va a tener la mujer su parto, o si el nacimiento va a ser por cesárea, y si está presente también esta enfermedad COVID. Aquí vemos la atención de un parto. Vemos aquí, esta mujer no tiene COVID, pero requirió el aporte de oxígeno, acaba de tener su bebé, inmediatamente se lo pasamos para que esté con ella. Vemos aquí al papá y vemos aquí al pediatra que está al pendiente del bebé, y vemos que es un trabajo de equipo de enfermería, médicos ayudantes que realizan alguna labor. Y vemos aquí nuevamente este bebé que ya está con su mamá, se alumbra, la placenta está en ese momento que se está alumbrando. Inmediatamente puede incluso lactar tanto la mujer que tiene COVID como la que no tiene, y se recomienda que use cubrebocas, puede lactar con cubrebocas, tiene que tener un aseo con agua y jabón, o puede ser también el gel con alcohol. Bien, aquí vemos un nacimiento con cesárea. Podemos poner el video. Este es un nacimiento vía cesárea, en el cual aquí estamos iniciando aquí estamos iniciando pues la operación. Llegamos a donde está la bolsa con líquido amniótico. Bien. Bien, posteriormente iniciamos para el nacimiento del bebé. Bien, este es un video de la primera parte de la cesárea.
La mujer con COVID puede lactar, como habíamos comentado, con su aseo de manos, agua y jabón. Puede usar el extractor de leche también con higiene, hay que manipularlo higiénicamente. Aquella mujer que no puede lactar directamente puede usar un extractor de leche. Es poco probable la transmisión de madre a bebé con la adecuada protección. Y tenemos que el beneficio de lactar de la leche materna es muy importante. Es poco probable la transmisión de madre al bebé al momento del nacimiento, ¿sí? Hay un reporte de la Clínica Mayo en el cual hay una serie de 33 nacimientos de mamás que tuvieron COVID. 3 bebés tuvieron un contagio. No se determina cómo fue que se obtuvo el contagio. Sin embargo, de alguna manera se ha visto que no pasa el virus a través de la barrera placentaria. Hasta este momento se ha determinado esto. Puede haber este contagio a través de otras fuentes a estos bebés, pero es un porcentaje muy bajo. Y lo que se recomienda en los partos y cesáreas de mujeres sanas sin COVID es que reducir el tiempo de estancia, que sea máximo un día, si la mamá y el bebé están bien. Y como les comento, se relaciona el parto prematuro con madres con COVID. Se ha visto algunos eventos adversos, se han encontrado, se han reportado síntomas parecidos a lo que ocurre en la preeclampsia. En la preeclampsia, que es la enfermedad hipertensiva del embarazo, hay algunos síntomas que se han relacionado parecidos a la preeclampsia en las mujeres que tienen COVID. Bien, por su atención, muchas gracias y vamos a estar pendientes de algunas preguntas que pudieran tener. Muchas gracias, doctor. Muy interesante su presentación. Efectivamente, comenzamos el módulo de preguntas y respuestas. Tenemos muchas preguntas que nos hacen las personas que nos están viendo desde casa. Doctor, vamos a comenzar con algunas de ellas. Quisiéramos contestarlas todas, pero el tiempo no nos alcanza para poderlo realizar. Si después nos da oportunidad de facilitar su correo electrónico para que de forma directa se puedan comunicar con usted, pues sería muy importante. Entonces, vamos a comenzar con Laurelena Moya. Dice, si el bebé ya está próximo a nacer, ¿es preciso que la mamá se realice prueba de diagnóstico de COVID para descartar que sea asintomática? Bien, bueno, en este caso, lo ideal que toda la población tuviera una prueba de PCR. Sin embargo, que es la que muestra una sensibilidad mayor de un 99%. Sin embargo, no es posible y hasta este momento lo indicado es de que si tiene un síntoma, aunque sea leve, sí que se haga una prueba. Y puede hacerse la PCR, porque ya sabemos que las serológicas, pues es probable que le salgan negativas a un inicio. Como ha pasado, se hacen pruebas serológicas, sale negativa y se hace una PCR y le sale positiva, ¿sí? Entonces, si hay algún síntoma, lo ideal sería. Y si tiene opción de hacerse, sobre todo si ha tenido contacto con algún familiar que haya tenido una positividad, pues se la puede hacer y llega al hospital a un rango de seguridad. Correcto. Sí. Muy bien, doctor. Bueno, si me permite, yo voy a contestar la siguiente de Lucía Paulina Sánchez. Dice, ¿qué medidas de seguridad está tomando en Médica Campestre para aislar a las madres y los bebés de los pacientes con COVID a la hora del parto? Bueno, Lucía, permíteme decirte que el Hospital Médica Campestre estamos vigilando sobre todo los procesos de los pacientes que llegan con COVID. En el área de urgencia se cuenta con un área especial atendida para pacientes con cuadros respiratorios o sospechosos de COVID y normalmente las urgencias en general. Para el área de hospitalización, efectivamente, también tenemos un número de camas específicamente diseñadas para la atención y cuidados de pacientes positivos. La recomendación, como dijo el doctor Marcos Vargas, pues es aquellas personas que tengan datos clínicos sospechosos, se realicen una prueba de PCR
antes de su ingreso al hospital, tentativamente 5 días antes de su ingreso, para poder determinar si es positiva o no. En caso de ser positiva, se le genera un horario especial para su atención en el área de quirófano y posteriormente a la salida se ingresa a un espacio de área COVID para los pacientes y el bebé justamente. Entonces, doctor, tenemos otra pregunta por parte de Alejandra. Dice, yo tengo una duda sobre mi situación. Tengo hipotiroidismo. ¿Qué más necesito hacer para cuidarme? Bien, en el caso del hipotiroidismo, se requiere tener un control adecuado de la hormona tiroidea. Debe estar consumiendo levotiroxina para mantener la TSH, la hormona, en niveles adecuados. Lo ideal es mantenerse por abajo de 2.5 la TSH. Debe de haber durante los cuidados prenatales, precisamente es candidata a una vigilancia mayor con ultrasonido, darle inductores de madurez pulmonar y llevar su vigilancia. Esto se hace en consulta de alguna manera, pero mantener los niveles adecuados. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues nos Bien. están preguntando, voy a omitir el nombre de la persona, pero pregunta, doctor, ¿se puede mantener relaciones durante la época de COVID y el contacto con la pareja qué tanto riesgo presenta? Bien, durante la época de COVID, bien, el aislamiento o la sana distancia que se recomienda, obviamente, lleva varias connotaciones, en el cual hay reportes, hay un reporte emitido por China recientemente, en el cual han detectado el virus, el coronavirus, en semen. Hay una serie de estudios en el cual, aunque cada vez hay estudios que se van empleando, es algo no conocido, pero sin embargo, la persona que tenga sospecha o que tenga documentado COVID, obviamente, no debe tener relaciones durante este periodo de contagio, porque no nada más es la posibilidad, haciéndole caso a estos estudios que existen, de que a nivel del semen se han encontrado en estas muestras también virus. Sin embargo, también está el contagio pues vía saliva. Entonces el aislamiento es necesario también. Muy bien. Doctor, pues nos están preguntando sobre si existe algún tratamiento preventivo que puede tomar la mujer embarazada para prevenir el COVID. Bueno, ya habíamos platicado en otros webinars que actualmente no existe un tratamiento preventivo más que las medidas de cuidados que usted ya nos platicó, pero sí quiero que enfatice un poco sobre la utilización de los micronutrientes porque tenemos varias preguntas al respecto sobre la importancia de los micronutrientes en la mujer embarazada. Sí, bien, todos los micronutrientes que funcionen como antioxidantes, toda la gran variedad que existen, van a favorecer el estado de salud de la paciente. Debemos saber que una mujer, mientras mejores defensas tenga, mientras tenga un adecuado peso, una alimentación adecuada y complementos, nos va a permitir llevar a una evolución del embarazo más sano y también nos va a prevenir ciertas enfermedades adicionales como la diabetes, la hipertensión, y que todo esto puede contribuir a que si llega a contagiarse por el virus, pueda ser menos severo, ¿sí? Hay mujeres que han tenido positividad durante el embarazo y tienen síntomas leves. Estas mujeres se van a casa y se les dan los tratamientos, como mencionamos, pasa el periodo de contagio y van a continuar su evolución de su embarazo, pasando el periodo de contagio. El problema va a ser cuando estas mujeres, si tienen alguna complicación, requieran algún tratamiento ya de hospitalización y de un soporte mayor, ¿sí?
Esto podemos prevenirlo con todos estos micronutrientes desde un inicio y no desde el embarazo, sino que podemos empezar desde antes de planear un embarazo. Y también va para tanto la mujer, pero también para el hombre. Hay que recordar que todo esto puede favorecer también los espermatozoides del varón, en el cual tanto el óvulo como los espermatozoides van a ir sanos, lo mejor para que sean fecundados y de alguna manera tener un embarazo deseado lo más saludable. Correcto. Doctor, nos preguntan que si hay posibilidades de que si una mamá sale positiva a COVID, al momento del nacimiento por parto, el bebé se pueda contaminar. No, aquí va a depender más esa positividad, cuándo sale positivo. Sí, recordamos que ese periodo de contagio de 25 días posteriormente va a ser la enfermedad pasada, y si hubo en el segundo trimestre ese contagio y ya está en el tercer trimestre, ya la enfermedad va a ser pasada, ¿sí? Sin embargo, pues se toman las medidas como antecedente de que se presentó lo que es la enfermedad, y pues ya se le comenta al pediatra y el ginecólogo, y de cualquier manera se toman las medidas de prevención de alguna manera, pero para entonces va a estar ya aislada. Si el contagio ocurre días previos a que va a tener el parto, pues se va a tomar todas las medidas necesarias para tener un aislamiento necesario. Correcto. Doctor, tenemos una paciente, bueno, se llama Fernanda, nos dice, bueno, yo tengo muchísimas dudas, tengo 29 semanas de gestación y hoy me entregaron los resultados de la prueba de PCR y estoy positiva a COVID. ¿Qué debo de hacer para cuidarme? Bien, lo principal es determinar el día cero, ¿sí? El día cero es pues cuando de alguna manera se inicia. Recordamos que dentro de los primeros 5 días, en el quinto día sobre todo, van a iniciar los síntomas. Esos síntomas que son leves, dolor de cabeza, esa prueba se le hizo porque pudo haber tenido algún síntoma que le originó tomársela. Entonces, lo recomendable es, si hay estos síntomas leves, estar en contacto con su médico, irse a casa, estar en contacto, pues si tiene fiebre, tomar paracetamol. El reposo es muy importante, el reposo en casa es muy importante, la buena hidratación, el que coma. Pasar esos 25 días y en el cual puede retomar sus citas con el médico, y si está pendiente que no haya algún síntoma mayor. Síntoma mayor es de que tenga dificultad para respirar, si hay manera que le tomen la presión en su casa, si hay manera que use un oxímetro de pulso, medir la oxigenación de la sangre, la saturación, eso le va a mantener en alerta. Si hay algún síntoma de riesgo mayor, entonces debe de ponerse en contacto con el médico por si requiere hospitalización. Pero la mayoría de las veces, de todas las neumonías que va a encontrarse, van a ser leves, un 80%, un 15% van a ser neumonías severas y solamente un 5% van a requerir hospitalización con intubación, con alguna asistencia de un respirador. Entonces, la mayoría se van a solucionar en casa, con la comunicación del médico, obviamente, entonces para que tenga esa tranquilidad, pero de alguna manera tenga ese contacto, ya sea con vía telefónica o con videollamadas con el médico. Muy bien. De hecho, en las sesiones anteriores, en otros webinars, hemos platicado, doctor, de la importancia de ya contar con un pulsoxímetro como parte de nuestro botiquín de casa, porque desafortunadamente la situación de la pandemia va para largo y considero que pues ya es vital tener este pulsoxímetro para determinar los momentos de oxigenación. Aquí también es importante, doctor, que comentemos que durante el embarazo puede ser normal que exista una disminución de la oxigenación en la mujer,
¿qué tan esperada es esta oxigenación o hasta cuánto se consideran valores normales de oximetría en la mujer embarazada? Bien, en la mujer embarazada, de alguna manera cambian algunos parámetros. Sin embargo, lo que, lo que nos dicen las referencias es de que si es menor de 93 a 90, ¿sí? Yo en esta charla me estuve refiriendo a 90, que es el límite. Por abajo de 90 de saturación, pues hay que estar al pendiente. Ya no es normal, ¿sí? Sin embargo, las referencias marcan de 93 a 90. Sin embargo, debe de tomarse la mujer que se va a hacer esta oximetría, va a estar sentada primero, o sea, no se la va a hacer si anda caminando o parada, debe de sentarse un momento, unos minutos y tomársela, está tranquila. Se debe de hacer también sin el cubrebocas, debe de quitárselo para que esté respirando normalmente, ¿sí? Entonces es ahí donde se la toma y de alguna manera para que esté dentro de los parámetros, porque si anda caminando el cubrebocas en ese momento, pues puede salir alterada, ¿sí? De 90 o menos, hay que estar pendiente. Pero además, la cuestión clínica también es muy importante, la frecuencia respiratoria. Si empieza a haber frecuencias respiratorias en un minuto de 90 o más, hay que estar al pendiente, ¿sí? Es una medida de alarma. Muy bien, doctor. Por aquí también Fernanda, la persona que nos comentó sobre su padecimiento de COVID, comenta de que está aislada, pero que tuvo contracciones el fin de semana, que si es recomendable algún producto para madurar los pulmones de su bebé. Bueno, yo considero, Fernanda, que sí necesitas llamarle a tu ginecólogo, ponerte en contacto con él, o en el caso con el doctor Marcos Vargas, para que te asesoren. Sabemos que la telemedicina actualmente está muy de moda, pero sí considero, Fernanda, que debes de llevar un seguimiento muy estrecho por parte de tu ginecólogo para que planifiquen la llegada de tu bebé y sobre todo estén al pendiente de tu situación personal. Doctor, mucha gente está preguntando, Jesús, mucha gente está tomando el dióxido de cloro. ¿Qué tan riesgoso es dicha sustancia para la mujer embarazada? Sí, bueno, están surgiendo esto. Hay información que la están promocionando. Sin embargo, también hay información que está en su contra, ¿sí? Obviamente, en lo personal y lo que se está documentando, pues no se recomienda su uso. Así han surgido también ya muchos productos. Incluso está surgiendo el uso de una tarjeta que se coloca en el cuello y que va a sanitizar el medio alrededor de la persona que lo usa, o inclusive de diferentes maneras, incluso tanto tomado como, sin embargo, no es algo aprobado, ¿sí? Entonces yo no lo recomiendo que se use. Incluso hay un reporte por ahí que por ahí en una clínica, por ahí, tuvieron que cerrarla porque hicieron alguna recomendación del uso de este producto. Entonces, no es algo que se encuentra documentado. Entonces, hay mucha controversia de su uso y mientras tanto, sobre todo la mujer embarazada, debemos tener mucho cuidado. Básicamente, lo que abordamos en esta charla es lo que llevamos a cabo hasta este momento. Correcto, doctor. De hecho, hay un caso descrito de falla hepática fulminante a consecuencia de la ingesta de dióxido de cloro recientemente. Y pues como lo hemos platicado a lo largo de los webinars y el doctor lo secunda, no hay nada preventivo para la situación del COVID más que las medidas de contacto que pues debemos de mantener, el uso del cubrebocas, el lavado de manos, la sana distancia, el periodo que uno debe de permanecer. Doctor, nos pregunta Luz Esther, ¿cuánto tiempo debo permanecer sin ninguna visita después de que nazca mi bebé? Bien, el bebé recién nacido debe tener un aislamiento. Si antes de la etapa del COVID, la época del COVID, teníamos unos cuidados con el recién nacido, ahora es más. Entonces sí le recomiendo yo que tenga un aislamiento en casa con respecto con su bebé,
con las personas que van a ver la mamá y las personas más cercanas, pues el uso de cubrebocas, lavarse pues, más adecuadamente para su manejo y evitar lo menos de visitas hacia que tengan contacto ella y el bebé también. Sí, entonces, pues esto va a abarcar, sabemos de que si una persona tiene cercanía con algún familiar, pues hay que evitarlo, ¿sí? Y esto pues, va a llevar, sobre todo durante los primeros 4 meses, que el bebé tenga sus vacunas adecuadamente. Incluso durante el embarazo, recomendamos que la mujer se aplique la vacuna contra la influenza. Esa sí la podemos prevenir. A partir del segundo trimestre se puede emplear y va a tener la protección contra la influencia la mujer y lo que es el bebé durante los primeros 6 meses de nacido contra influenza. Entonces, por lo menos los primeros 4 meses tener el aislamiento mayor, sobre todo en esta época del COVID. Muy bien. Doctor, ya lo comentó también sobre la lactancia, pero nos pregunta Silvia Daniela, ¿por medio de la lactancia puede transmitirse el virus? Bien, la lactancia, si usa las medidas, recordemos que se puede transmitir el virus por la saliva. Entonces, si la mamá usa cubrebocas, se lava las manos frecuentemente antes de darle, puede lactar sin ningún problema. Aún así, las mujeres que llegan a tener COVID tienen que usar cubrebocas, asear sus manos y pueden lactar, ¿sí? Entonces, es una manera que puede darle defensas también a su bebé, ¿sí? No, el virus no se va a transmitir por la leche materna, sino ahí lo que hay que cuidar es el contacto de esa saliva que pudiera contaminar, ¿de acuerdo? Muy bien. Doctor, pregunta a Lisbeth que qué recomendaciones da usted para acudir a la consulta. ¿Qué recomendaciones debe seguir? Me imagino que las medidas generales. Sí, se les pide al hacer su cita, se les pide que solamente si sean acompañadas con una persona, no vayan con niños, que vayan con plaga. Es lo, lo- lo- cuando hacen también a la recepcionista pregunta de alguna manera si hay algún tipo de sospecha de la enfermedad para que tengamos también las precauciones. Al momento del pasar al edificio, esa persona en el cual está proporciona gel para las manos, cuida que usen el cubrebocas para que puedan pasar y se toma la temperatura. Muy bien, doctor. Es una situación que va en aumento, lo que vamos a comentar a continuación sobre los partos en casa. Es algo que se ha puesto muy de moda en los últimos años. Ventajas, desventajas, justamente también tiene sus beneficios. En la época del COVID, pues yo creo que es una alternativa. ¿Qué opina usted del parto en casa, derivado pues de la situación del COVID y para evitar el ingresar a un hospital? Bueno, de alguna manera, aunque se ha considerado esa posibilidad, sobre todo actualmente sabemos que el lugar más adecuado para atender un nacimiento es el hospital, porque de ahí contamos con un equipo. Como vimos que todo esto es una atención en equipo, tenemos las personas necesarias, las instalaciones adecuadas para cualquier momento, porque entonces partos que no sucede nada, pero son de las situaciones en las cuales cualquier momento puede haber una urgencia y en el cual se requiera actuar en equipo para solucionar ese problema.
Yo, en lo personal, recomiendo más la atención hospitalaria, donde podamos, incluso los médicos, tener más herramientas, más disponibilidad de personal para poderle dar atención mayor a la mujer. Correcto. Bueno, nos pregunta también Marta Cecilia, Doc, dice, si tengo lupus inactivo y embarazo, Mira, ¿qué tanto riesgo tengo de complicaciones? perdón, doctor, ¿puede mencionarlo? Sí, dice Marta Cecilia, dice, tengo lupus inactivo y embarazo. ¿Qué tanto riesgo tengo de complicaciones? Sí, en cuestión de lupus es una situación que sí es de alto riesgo. De cualquier manera, debe de estar un cuidado muy estrecho con el ginecólogo, con el reumatólogo, para llevar a un final de este embarazo y tener un buen resultado. Entonces sí se requiere una atención especial, medicamentos específicos, eh, obviamente en conjunto el reumatólogo, médico, vigilancia del bebé y saber en qué momento van a nacer el bebé, estar preparados para tener una situación de un parto prematuro, estar preparados que no se agregue alguna enfermedad de hipertensión que es común, estar preparados para detectar en su momento si hay bajo líquido que puede ocurrir frecuentemente en estos problemas. Y hay fármacos específicos, hay medicamentos específicos que se tratan para esta enfermedad de alguna manera. Pero sí es una situación de enfermedad que pone en alto riesgo tanto a la mamá como al bebé. Por eso hay que estar muy, muy de la mano y de tratarla en conjunto. Claro que sí, doctor. Doctor, pues quiero agradecer a nombre del Hospital Médica Campestre su participación, el tiempo que nos brindó para el día de hoy, una plática tan amena, tan importante. Si nos quiere dar, en dado caso, correo electrónico para que las personas que están aquí presentes pues puedan contactarlo en caso de que requieran la valoración por un especialista. Sí, muchas gracias, doctor Guillermo, por la invitación a Médica Campestre, y estoy para servirles en la Torre 1 de Médica Campestre, en el tercer piso, y el teléfono es el 477-717-3939. Mi correo es mmaciel87@hotmail.com. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias gracias. a todos ustedes que nos acompañan cada 8 días, cada jueves en estas presentaciones de webinar. Es muy importante para nosotros transmitir toda esta información de primera línea, de primera mano, evitar las falsas noticias y sobre todo que se encuentren bien. Un video necesario. Vamos a abordar el tema sobre información valiosa sobre las pruebas de COVID-19. El día de hoy tuvimos muchas preguntas con respecto al tipo de pruebas que se deben realizar, cuáles son las más accesibles, cuáles son las que más impactan, algunas que se venden ya inclusive por personas sin la distribución autorizada. Entonces, la próxima semana nos acompañará la doctora Miriam Aide Limón Figueroa, es patóloga clínica, y nos hablará de la importancia de estas pruebas serológicas, tanto la PCR como las de inmunoglobulinas IgG. La 31. Gracias por participar con ustedes. Les recuerdo que en el apartado de folleto que se encuentra en la parte superior derecha pueden descargar la revista Salud y Felicidad. Además, pueden descargar la presentación que el doctor amablemente nos facilitó. Si tienen alguna pregunta con respecto a la ponencia, con todo gusto nos la pueden realizar. Si requieren la constancia, también pueden realizarla a través de la página web para poderlo obtener. Y recuerden que podemos descargar esta plática, así como las otras, a través de las redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. La retransmisión será la próxima semana, les avisamos. Por favor, síganse cuidando, cuidémonos mucho y sigamos utilizando la mascarilla o el cubrebocas. Muchas gracias a todos, que pasen muy buenas tardes.